Hey, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido seas a otro video más. En esta ocasión tocaremos uno de mis temas preferidos, conocido como la angelología, que básicamente esto es un estudio acerca sobre los ángeles que aparecen en la Biblia. Pero hoy no tengo pensado darte un estudio intenso sobre este tema. Digamos que hoy hablaremos sobre un tipo de ángel en particular. Digo un tipo de ángel porque estos no son ángeles como tal, digamos que tienen diferente tarea. A los ángeles los vemos como mensajeros. De hecho, la palabra hebrea para ángel es malak, que significa mensajero. Tenemos el ejemplo de Gabriel. Gabriel muchos lo toman como arcángel, pero la Biblia lo menciona como un ángel. Vemos en la Biblia que fue uno de los mensajeros más importantes, porque en un mensaje que entregó fue el nacimiento de Jesús a María. Y digamos que los serafines están más centrados en adoración a su creador. Me atreví a hacer este video porque siento que hay muy escasa información sobre este tipo de criatura. Créeme que son criaturas espectaculares. Además de eso, se le da una apariencia peculiar. La Biblia nos describe que poseen 6 alas. Además de eso, en sus alas tienen miles de ojos. Y ya para rematar, son criaturas creadas de fuego. Pero antes de que empecemos a hablar sobre su apariencia, me gustaría aclarar qué es un serafín. La palabra serafín viene del hebreo, la cual es sarap, que significa quemar o consumir. Digamos que tiene una relación con el fuego, y por eso se afirma de que esta criatura está creada de fuego. No el fuego que conocemos tú y yo, sino un fuego divino. Su nombre solamente aparece una vez en la Biblia, en el libro de Isaías, aunque también hay una referencia sobre ellos en el Apocalipsis. Pero tal vez tú te encuentres un poco perdido en el tema de los ángeles. Te explicaré breve y detallado. Digamos que Dios creó a diferentes tipos de ángeles. Primero tenemos a los ángeles comunes, aquellos que nos pintan con alas, con un alito, cuando su apariencia no es nada parecido así. Los únicos que tienen alas son los serafines y los querubines, que los veremos ahorita a continuación. Pero bueno, ahí están primero los ángeles. Después de los ángeles tenemos a los arcángeles, que digamos que son los líderes o los que organizan a los ángeles. Digamos que son los que van al frente, los jefes. Tenemos a Mijael, que sería Miguel. Vemos que el arcángel Miguel se centra más en el combate espiritual. Ha peleado contra Satanás y contra un demonio llamado príncipe de Persia. Se me olvidó mencionar de que la palabra arcángel viene del griego, la cual es arcángelos, que da un significado como un principal. Después de los arcángeles tenemos a los querubines, a los querub, que de esta dinastía pertenecía a Satanás, lo vemos en Ezequiel. Después de los querubines tenemos a los serafines, de los cuales hablaremos en este video. Ya más o menos teniendo un concepto de qué es esto, voy a seguir con el tema. Isaías capítulo 6. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre su trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus caras, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Aquí en el versículo 2 vemos que dice por encima de él, aunque si nos apegamos al hebreo, este mismo texto iría a los lados de él. Y creo que es algo muy importante de destacar, porque si estuvieran encima de él, quitarían a Dios, digamos que el título como el Altísimo, o sea que él está por encima de todos. Bueno, este era un dato que quería agregar. Date cuenta cómo Isaías los describe con 6 alas, pero me gustaría leer el libro de Apocalipsis, que hay una referencia sobre esto. Aunque no se mencionan como tal que son serafines, hay una similitud enorme. Apocalipsis 4:8. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, por dentro y por fuera estaban llenas de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso. Date cuenta que hay una similitud enorme. Aunque no se menciona que son serafines, pues no se puede negar la similitud. Más o menos ya aclarado este punto, ahora sí vayamos a su apariencia. Tanto el libro de Isaías como en el Apocalipsis se nos describe que tienen 6 alas. Con 2 alas cubren sus caras, con 2 alas cubren sus pies, y con 2 alas vuelan. Aquí vemos un significado muy profundo. El libro de Éxodo nos dice que actualmente el ser humano en su estado pecador no puede ver directamente a Dios a la cara, porque ciertamente muere. Éxodo capítulo 33 versículo 20. Y además de eso dijo: no podrás ver mi cara, porque no me verá hombre y vivirá. En otras palabras, el ser humano en su estado pecador no puede, digamos que, aguantar la presencia divina de Dios. Pero en todo esto hay una conexión con los serafines. Un serafín es un ser inmortal, o sea que no muere. Pero ellos, estando tan cerca del trono de Dios, digamos que tapan sus caras porque no se sienten merecedores de estar viendo fijamente al gran creador. Y también por eso tapan sus pies, porque en ese lugar está la presencia bendita de Dios. Vemos algo parecido en el libro de Éxodo. Éxodo 3:5. Entonces él dijo: no te acerques aquí. Quítate las sandalias de los pies, porque en el lugar donde estás parado es tierra santa. Otra traducción dice:
Entonces Dios le dijo: no te acerques y descálzate, porque en el lugar donde estás es sagrado. Ahora date cuenta que los serafines, a pesar que son criaturas que no han caído en pecado, tapan sus pies demostrando respeto hacia Dios. Y para serte sincero, de que tienen miles de ojos en sus alas, ese es un misterio. Algunos han especulado que les sirven para ver a través de las alas. Por ahí muchos me han preguntado que por qué se les da ese tipo de apariencia. Y yo les contesto esto: estas personas trataron de describir algo que nunca habían visto. Y digamos que utilizaron referencias de cosas que ya existían. Te pongo un ejemplo. Imagínate un color que no existe. Te digo, son criaturas difíciles de entender porque habitan en un mundo espiritual. Estos serafines también digamos que han tenido contacto con los seres humanos. Nuevamente te voy a leer el texto que acabamos de leer para que entendamos el contexto. Fue algo que rimó. Isaías capítulo 6. En el año que murió el rey Usías, yo vi al Señor sentado sobre su trono alto y sublime. El borde de su manto cubría el templo. 2 serafines permanecían por encima de él, y cada uno de ellos tenían 6 alas. Con 2 cubrían sus caras, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Uno de ellos clamaba al otro y le decía: Santo, 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 es el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. La voz del que clamaba hizo que el umbral de las puertas se estremeciera, y el templo se llenó de humo. Entonces dije yo: ay de mí, soy hombre muerto, mis ojos han visto al Rey de Reyes. Aun cuando soy hombre de labios impuros y habito en medio de un pueblo de labios también impuros. Entonces uno de los serafines voló hacia mí. En su mano llevaba un carbón encendido que había tomado del altar con unas tenazas. Con ese carbón tocó mi boca y dijo: con este carbón he tocado tus labios para remover tu culpa y perdonar tu pecado. Date cuenta cómo Isaías, al tener esta visión, se sintió pecador. O sea que este tipo de criatura llamada serafín te hace sentir pecador. Date cuenta que encontramos un escenario muy interesante, porque vemos a Isaías teniendo esta visión. Vemos que un serafín tomó con unas tenazas un carbón y lo puso en su boca, y vemos cómo Isaías se purificó al instante. Ves, también por eso se deba su nombre, porque significa quemar. En otras palabras, que queman el pecado, que purifican el pecado. Y sabes algo muy interesante que me impactó, es que más adelante vemos que Isaías en varias ocasiones toma esto literal, da a entender que de alguna manera Dios lo quemó. Algo que también no puedo pasar por alto es que esta palabra serafín en el hebreo también se puede llegar a utilizar como la palabra serpiente. Algo que también no puedo pasar por alto es que esta palabra serafín en el hebreo también se puede utilizar como la palabra serpiente. Por ejemplo, vemos que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, sabemos que estos se encontraban en el desierto, y haz de cuenta que algunos hablaron en contra de Dios. Algunos decían: ¿por qué nos sacó Dios del pueblo de Egipto? ¿Por qué andamos por aquí? Entre otras cosas más. Y esto enfureció a Dios. Y dice la Biblia, Números capítulo 21 versículo 4 al 9. Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Y como te estaba diciendo, esta palabra serpientes ardientes también se puede llegar a utilizar la palabra serafín, y por eso muchos han deducido que los serafines tienen como una estructura de serpiente. No sé cuántos de aquí conocen a la Cobra King. Aquí te dejo una imagen si no la conoces. Vemos que la forma que tiene impone respeto, y debido a esto se ha asegurado que los serafines tienen esa estructura, y por eso Isaías, al ver todo esto, pues se siente pecador, se siente, digamos que, inmerecedor. Imaginemos un segundo su apariencia: una criatura con estructura de serpiente, creada de fuego, con 6 alas, en esas alas cientos de ojos. Escucha lo que te voy a decir. Este tipo de ser impone temor porque se encuentran ante la presencia gloriosa de Dios, porque dentro de ellos tienen la gloria de Dios. En cambio, vemos cuántos supuestos fantasmas hay en el mundo. Los fantasmas serían los demonios. Estos demonios nomás te asustan un momento y se te pasa. En cambio, vemos cómo Isaías, además de sentir temor, sintió respeto. Hay una corriente de pensar muy interesante acerca sobre este tema. En Génesis 6 vemos a los Benel Elohim, que serían los hijos de Dios. Ya tengo varios videos sobre esto. Si no sabes de qué estoy hablando, te voy a dar un breve resumen. Hubo un grupo de ángeles que se unieron con las mujeres humanas y salieron gigantes. Si quieres saber más a profundidad, tengo varios videos donde hablo sobre esto. No me quiero meter tanto hoy en el tema porque ese no es el tema principal. Pero haz de cuenta que esta manera de pensar dice que estos no eran ángeles, sino que eran serafines. Serafines que bajaron a la tierra y alteraron el ADN humano. Pero haz de cuenta que estos serafines, al ya estar en pecado, digamos que se volvieron una especie de reptiles, ya que, como te decía, la palabra serafín
viene del hebreo, la cual también se puede utilizar como serpiente. Te digo, yo en lo personal pienso que fueron ángeles, pero ahí está la manera de pensar y la respeto. Algo también muy interesante de notar, que estos serafines se la pasan sirviendo día y noche a Dios. Esta frase día y noche fue para que nosotros entendamos que siempre están sirviendo a Dios. No es porque allá sea un día noche, un día día, no. Allá no existe el tiempo. Notemos que estos serafines no hablan directamente con Dios, sino que uno al otro se dice: Santo, 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 el Señor de los ejércitos. Fíjate que estos utilizan una palabra hermosa: Santo, Santo, Santo. En el hebreo sería Kadosh, Kadosh, Kadosh. ¿Qué mejor palabra para definir al Creador? Es el ser más puro que existe. Y bueno, ya para concluir este video, hagamos un pequeño resumen. El primer punto sería que los serafines se la pasan día y noche alabando a Dios. El segundo punto sería que tienen 6 pares de alas. Con 2 alas cubren sus caras, con 2 alas cubren sus pies y con 2 alas vuelan. Otro punto también es que cuando estas criaturas gritan, hacen temblar el lugar. Ya para finalizar, la palabra serafín solo aparece en el libro de Isaías. Si te ha gustado este video, te invito a que te suscribas y nos vemos hasta la próxima.